Listo, entonces en este momento estoy compartiendo la pantalla. Vamos a tratar de concentrarnos y sacarle máximo provecho a la actividad. De nuevo, a los que se están ingresando en este momento, muchísimas gracias. Les había propuesto a todos, por favor, mantener micrófonos cerrados para evitar que distracción y lo mismo las cámaras para que podamos concentrarnos en la actividad en este momento. ¿Listo? Todos están escuchando bien y están visualizando la presentación. Sí, doctor, presencia súper bien. Listo, muchas gracias, Samuel. Perfecto. Listo, entonces la invitación del día de hoy es para conversar sobre el programa de cuidados paliativos, un programa que hemos propuesto como filosofía cuidar de las personas y de sus familias con el compromiso de juntos lograr el mejor resultado. Yo espero que durante el tiempo que estemos conversando y estemos escuchando la charla podamos identificar por qué estamos proponiendo que sea juntos y que sea el mejor resultado y cómo lo esperamos alcanzar, ¿cierto? Vamos a iniciar entonces a partir de una reflexión y nos vamos a introducir pues como en la charla y quisiera como aprovecharlo al ser modo taller y antes de introducirnos al tema principal, les propongo que iniciemos reflexionando y pensando sobre las motivaciones de estar aquí, ¿cierto? ¿Qué fue atractivo para ingresar? ¿Qué me generó curiosidad? ¿Cuál es la necesidad actual que tengo que me hizo que me fuera llamativo estar en el taller? Puede ser a veces desde el miedo, desde la angustia, desde la curiosidad, de estar atravesando en este momento un momento preocupante de la vida propia o de alguno de nuestros familiares. Y nosotros mismos también, los que son pacientes, los que somos médicos y en general, pues toda la sociedad, irnos preguntando qué nos ha movido a organizarnos en el acompañamiento en cuidado paliativo y por qué valorar un acompañamiento dentro de un programa de cuidados paliativos, pues puede ser una propuesta de acompañar de una mejor manera. Entonces, para poder organizar estos objetivos que cada uno pues se va haciendo en este momento, si alguno rápidamente quiere compartirnos cuál fue esa razón por la cual le pareció importante y valioso el estar aquí en este momento y no lo quiere compartir rápidamente, pueden abrir los micrófonos para poderlos escuchar. Si quieren compartirlos con los demás, una o dos opiniones. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel. A ver, es necesario que nosotros como pacientes busquemos alternativas para saber sobrellevar la enfermedad que tenemos. Yo en mi caso pues tengo varias enfermedades que tienen que ver con mis articulaciones y me he sentido muy a gusto con los talleres porque es una información que nos llega y que nos explica, porque muchas veces los médicos utilizan lenguajes muy técnicos que a la final uno ni siquiera entiende muchas veces y hay veces que es muy corta la explicación, el tiempo para explicar. Estos talleres a nosotros, por ejemplo, a mí me han servido mucho para interiorizar lo que es mi enfermedad y tener el apoyo para saber entender cómo llevar una vida que sea no sin dolor, porque pues a veces es muy difícil sin dolor, pero por lo menos que ese dolor no nos someta a una cama, no nos someta a una silla de ruedas, no nos someta a unos pensamientos hasta suicidas. Entonces, para mí, lo que más me motiva es que me ayudan a tener una calidad de vida. A mí me han dado muy buena calidad de vida y por eso estoy muy agradecida y siempre trato de asistir a ellos. Muchas gracias, Brigelina. Y luego, no sé si María Elena iba a comentar.
porque no sé si Virginia tiene el teléfono apagado, el micrófono apagado, entonces no sé si María Elena iba, que también había abierto el micrófono, iba a comentar. No, señora, discúlpame. Tranquila, gracias. Listo, bueno, yo quiero entonces tomar esos comentarios que nos hicieron porque precisamente creo que engloba el objetivo de este espacio. Entonces retomo pues lo que veníamos hablando del por qué y el para qué estos espacios, y creo que ellas lo resumen muy bien. Creo que es tratar de agregar valor a las situaciones, ¿cierto? No es que nosotros estemos haciendo una atención diferente a la que uno requiera, sino que el enfoque es añadir valor y permitir que la persona se vuelva centro de ese proceso, como le decía Virgelina. Entonces, ¿por qué traigo esta primera imagen? Entonces, lo que les propongo es que para que vamos haciendo aprovechamiento de esas apreciaciones que nos hacían anteriormente, traigo a colación, vamos a traer de milenios atrás a este personaje que vemos aquí, que lo vemos aquí representado en esta imagen. Lo vamos a representar, es Epicteto. Con él vamos a tratar de hacer un símil de por qué acompañar desde un programa puede aportar valor, nos puede centrar en la situación y las circunstancias de lo vivido con nuestra salud o la de las personas que amamos. Esta es una de las máximas, pues, que es más reconocidas de Epicteto. Pues la traigo no solamente, y pues los que ya han estado en talleres, y ahorita lo vamos a hablar un poquito, el cuidado paliativo no es exclusivo del acompañamiento al final de vida, aunque sí es un foco importante y es una filosofía grande del cuidado paliativo, acompañar y controlar los síntomas que se puedan presentar al final de la vida y en los últimos días de vida, pero esta máxima nos hace recordar que amamos un mortal, y él lo hacía en énfasis no solamente a la mortalidad como tal, sino a la variabilidad de las circunstancias y las situaciones. O sea, el simple hecho de ser personas nos somete a enfermar, a tener a cambios en nuestras circunstancias. Entonces, con él vamos a tratar de eso que decía Virgelina, de transformar esa experiencia que por sí es una situación que es adversa, pues cómo podemos modificar y cambiarlas. Algunos filósofos como Epicteto, Zenón, Séneca, Marco Aurelio, que son de la filosofía estoica, basada en su experiencia filosófica en el dominio y en el control de los acontecimientos y las situaciones que acontecían en la vida, y proponen que al ser nosotros seres racionales, o que teníamos ciertas virtudes como la sabiduría, entonces por medio de la sabiduría podíamos lograr la aceptación, el empoderamiento y el redireccionamiento de las situaciones vividas. Entonces creo que son reflexiones de tanto tiempo atrás que no pierden vigencia, que nos invitan a pensar en la vida, en muchas de las situaciones, que muchas de las situaciones no están en nuestro control, pero sí de alguna manera podemos influir para que sean de mejor provecho o que tengan un mejor resultado. Entonces aquí vamos adelantando algo, pues aunque hemos visto que el acompañamiento integral, enfocado, dentro de un plan de manejo de acompañamiento puede modificar y cambiar ciertas circunstancias, pues realmente pues no vamos a revertir situaciones como la enfermedad ya presente, cuando estas situaciones pues no tienen una posibilidad de cura, pero sí podemos modificar tanto la experiencia como la posibilidad misma física de cómo se está experimentando la situación, ¿cierto? Y eso es entonces lo que lo que les estoy proponiendo. Vamos entonces, para finalizar como esta primera parte de reflexión y no hacerlos pues muy extensos, les voy a leer un fragmento, ustedes lo voy a leer literalmente, es un fragmento de un libro que se llama Cómo ser un estoico, utilizando la filosofía antigua para vivir una vida moderna, de Máximo Piglucci. Y creo que esa va a ser como el timonel y el barco que nos va como a direccionar como la máxima que queremos que ustedes se lleven al final de este momento de reflexión y de encuentro. En todas las culturas que conocemos, ya sean seculares o religiosas, ya sean étnicamente diversas o no, la cuestión de cómo vivir es un tema capital. ¿Cómo deberíamos afrontar los retos y las vicisitudes de la vida? ¿Cómo nos deberíamos comportar en el mundo y tratar a los demás? Y la cuestión última, ¿cuál es la mejor preparación para la prueba final de nuestro carácter, el momento de nuestra muerte? Los que nos han acompañado
en encuentros previos del programa ya pueden estar familiarizados con el enfoque del acompañamiento en cuidado paliativo, pero precisamente el momento y el reunirnos en este momento es ampliar esa idea y esa noción que tenemos para todos de los cuidados paliativos, que los vamos a definir como esas acciones que realizamos para la atención y la integración de las necesidades en personas y familias que por enfermedad que comprometen de manera física, social, personal, espiritualmente, y que se enfrentan a una enfermedad severa, progresiva, debilitante, que puede ser o no el final de la vida, y que es la visión de bienestar mejor posible en estas circunstancias, y se aborda y se manejan desde la experiencia y capacidad de un grupo de profesionales desde diferentes áreas. Entonces aquí vamos dando como esa primera información valiosa sobre el acompañamiento en cuidados paliativos. Listo, entrando más a fondo, pues entonces de nuestra intención de hablar sobre el programa de cuidados paliativos y por qué un programa de cuidados paliativos, para entenderlo mejor y conocerlo y tratar de identificar por qué todos somos parte, y esto no es un programa externo al que nosotros entramos como pacientes, sino que nosotros realmente como pacientes, como entidades, como médicos, como profesionales, como instituciones, realmente somos el programa y cómo nos relacionamos con él. La mejor manera es pues haciéndonos preguntas, ¿cierto? Y preguntándonos qué es un programa y por qué un programa de cuidados paliativos. Entonces, creo que una definición que es global y que puede pues como sí englobar lo que es un programa, es que es un conjunto de acciones realizadas, normalmente secuenciales, organizadas, que tienen un propósito, que llevan un plan estratégico y que incluyen a su vez todas las posibles opciones que determinen un resultado, ¿cierto? Eso es un programa como en su definición más amplia. Y podemos pensar, pues, por ejemplo, se nos viene a la mente pensar en cuando nos dicen, hay un programa, si un programa de computación, si yo no tuviera un programa de computación que tuviera ciertos lineamientos, yo no podría, por ejemplo, estar haciendo esta actividad virtual porque no hay un programa que lleve a una acción que sea llevar y transmitir la información. Entonces, hay un resultado y está determinado unas acciones y unas tareas que se deben cumplir para que se logre esa tarea. O, por ejemplo, pongamos como también como esa similitud el sistema de transporte de una ciudad, ¿cierto? Y yo necesito llegar del punto A al punto B, y esto incluye que hay unos horarios, que hay unos sistemas que pueden ser una movilización en tren, en buses, en tranvía, que necesito al inicio del traslado definir cuál es el punto más eficiente el recorrido más eficiente para mi caso puntual, que hay diferentes opciones y que hay posibilidades, pero que tendré que elegir la que más se acerque a lo que tengo, y puede que necesite, por ejemplo, sea mi objetivo llegar más rápido, que no sea, por ejemplo, llegar más rápido, sino que llegar más cómodo, ¿cierto? O sea, yo no necesito llegar en una fracción de tiempo, sino que mi resultado sea llegar más cómodo. O que yo tenga que definir que la manera más útil sea cambiando de sistema de transporte para llegar más cerca al punto donde quiero llegar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero llegar a la zona norte de la ciudad, posiblemente la línea A del metro me lleva hasta esa zona, pero posiblemente yo no necesite llegar hasta la última estación y necesite para hacer un intercambio, por ejemplo, a uno de los buses integrados, y eso sea el resultado más cómodo. Entonces, no sé si está siendo claro, pero lo que los quiero llevar es precisamente a que traten de identificar que el programa de cuidados paliativos hace ese mismo recorrido, hace esa misma estrategia, ¿cierto? Y que no solamente es ese bus A o ese metro único, sino que tenemos que definir cuáles son las vías, cuáles son los recorridos, y que tendremos que tener muy claro. A veces no tenemos certezas de lo que va a pasar en el recorrido, pero muy posiblemente el saber a dónde vamos a ir sí nos va a definir cómo va a ser todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué un programa? Porque si organizamos en la medida de lo posible las atenciones necesarias, lo que posiblemente va a ser necesario, lo que sabemos y podemos predecir qué está pasando en la persona enferma, acompañar en su familia y en su entorno, pues posiblemente ya estamos reduciendo
parte de la carga de sufrimiento, de angustia, de las situaciones anexas y adicionales que presenta una enfermedad que de por sí pues nos saca de la rutina, nos modifica y precisamente por eso es enfermedad y por eso tiene tanto peso en nuestras vidas, porque nos saca de la cotidianidad y de la rutina. Entonces, para poder entenderlo, ¿cierto? Vamos a tratar de ejemplificarlo y de hacernos nosotros mismos ese recorrido, nos vamos a ubicar en ese plan de llegar de un punto A a un punto B. Vamos a tratar de hacerlo pues que sea muy comprensible para todos. Y lo vamos a hacer a través de una consulta médica, ¿cierto? Que es muchas veces la puerta de entrada de los pacientes a atender en cuidados paliativos. Es donde identificamos las molestias, ¿cierto? Ya porque la persona enferma lo mencione o porque pues obviamente en el objetivo de la consulta como tal el médico va a buscarlo, va a indagarlo. Entonces nos vamos a ubicar aquí. Entonces quiero que en este momento pues nos ubiquemos en una experiencia que todos hemos tenido, que es una consulta médica. La consulta de cuidados paliativos no difiere a una consulta de otra especialidad y se maneja como en los mismos momentos, en los mismos tiempos, una primera parte de conversación, de consulta, indagar, de preguntar, de escuchar, un segundo momento de revisar físicamente al paciente y una tercera parte de con lo encontrado tomar decisiones. Entonces nos vamos a ubicar adicionalmente pues como para tener en contexto lo que habíamos hablado, que el cuidado paliativo se centra en controlar las molestias y los síntomas que se generan por la enfermedad, ya que la enfermedad como tal básicamente es el foco de otras especialidades que no dejan de estar actuando mientras estamos en acompañamiento de cuidado paliativo y la pertinencia se mantenga. Nos vamos a ubicar con el síntoma del dolor. Por eso que les decía, porque es una experiencia que digamos que medianamente todos sabemos identificar y que todos hemos experimentado, pero podría ser también no solamente el dolor, sino pues muchos síntomas que reflejan una enfermedad y que son pues como las manifestaciones de la enfermedad, que pueden ser el cansancio, las náuseas, la tristeza, la angustia, la somnolencia, el apetito, el estreñimiento, sangrados y un foco muy importante que también tenemos en cuenta en el cuidado paliativo, que lo sumamos como una necesidad o como un síntoma más, es el bienestar, ¿cierto? Que es la sensación que percibe la persona de, independientemente de cómo se esté dando la enfermedad, si se están resolviendo o se están gestionando y se está alcanzando lo que él considera y evalúa desde lo subjetivo que pueda ser la sensación de bienestar, ¿cierto? Entonces nos vamos a centrar como en este momento y estamos todos aquí indagando como esta valoración, ¿cierto? Entonces, para este primer momento nos centramos en que el dolor es una manifestación física, que en ocasiones es inespecífica, que en algunos casos es intermitente, es errático, que puede o no estar en el momento de la consulta, lo cual no quiere decir que no exista dentro de las dolencias. A veces está relacionado con enfermedades con las que no consideramos que pueda ser doloroso, ¿cierto? A las que no les asumimos que sean dolorosas, pero es parte de ese trabajo de indagar al médico por toda esa experiencia, ¿cierto? Y el médico conducirá la información y tratará de extraer la mayor información posible y usará las herramientas de conversación, escalas, para poder tratar de definir y objetivizar algo que es una percepción, ¿cierto? Acuérdense que el dolor, a pesar de que es algo que pasa en el cuerpo y que está mediado pues como por sustancias, pues se manifiesta a veces más intenso, menos intenso, si duele unos órganos se presenta de unas características o si afectan los nervios se presenta de otra característica y para poder definir y poder hacer ese juicio y ese plan de acompañamiento, el médico tendrá que ser lo más objetivo posible, ¿cierto? Y para eso utilizaremos algo que nosotros denominamos en cuidado paliativo de medicinas escalas, que es tratar de volver algo que es subjetivo y llevarlo a algo que pueda ser objetivo, perdón, y que se pueda hacer medible y que pueda ser identificable en el tiempo, ¿cierto? Entonces, para el dolor, pues la más extendida es la escala visual análoga, que es simplemente hacer uso de unas imágenes con unas expresiones faciales donde el paciente señala en diferentes imágenes
cuál es la que se acerca más o se parece más a su experiencia dolorosa. Entonces está desde una cara apacible, tranquila, sin queja de dolor, sonriente, a una que se ve totalmente pues descompuesta por la experiencia de dolor, o la escala numérica, que es simplemente en una escala del 1 al 10, ascendiendo de mayor a menor, de menor a mayor en la intensidad del dolor, asimilando que mayor número es mayor intensidad de dolor, lo que nos ayuda a objetivizar y a identificar. Y esto lo vamos a tener ahí muy pendiente porque ahorita lo vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Vamos a hacer de cuenta que en este momento de dolor, la experiencia que él calificó para esa intensidad de dolor, perdón, la calificó, digamos, que en un 8, que es intenso, que es severo, que es fuerte, y en esa carita que le mostró la doctora, que le estaba preguntando cuál era su intensidad de dolor, él había puesto que era una carita que estaba pues muy descompuesta y con mucha manifestación de dolor. ¿Listo? A todo esto es lo que denominamos la experiencia física, ¿cierto? La sensación de que hay una manifestación de un órgano que se está dando por una alteración de ese órgano, porque está enfermo, porque sufrió un daño, porque tuvo una afectación, porque está teniendo una compresión, porque hay un trauma, hubo un agente químico o externo que lo afectó y eso genera el dolor, y digamos que explica igualmente cualquiera de los otros síntomas que habíamos comentado previamente, ¿cierto? O sea, es la misma producción de una respuesta fisiológica o corporal ante una situación de problema. Cualquiera de estos síntomas, independientemente de la posible causa, puede estar medida por una enfermedad de corazón, por una enfermedad hepática, por una secuela de un trauma, por una fragilidad relacionada a la ancianidad. Y a muchas situaciones que nos pueden generar todo eso. Y esa es la experiencia física y es, digamos, lo que tenemos más familiarizado cuando nos preguntan cómo estás de dolor, qué tenés de dolor, ¿cierto? ¿Cómo está esa molestia? Inclusive nosotros mismos hemos tenido conversaciones y hemos escuchado que, por ejemplo, a veces solemos comparar, esto duele más que esto, entonces decimos esto duele como un parto, o otros dirán que es peor tener cálculos, que es mucho más doloroso que el parto, o el dolor peor es aquel que es de los nervios porque es un dolor sumamente intenso. Entonces nosotros ya le vamos dando lo que se llama interpretación, ¿cierto? Aparte de una explicación que es que el cuerpo está afectado, nosotros le estamos dando una interpretación o una explicación ya mediada por nuestra mente, ¿cierto? Y es nuestra mente la que interpreta o que le pone como significado. Algunos pueden tener menor conmoción por el dolor, por ejemplo, si a este mismo paciente que recordemos que le habíamos calificado y le había calificado su intensidad de dolor como muy intenso, y le preguntamos qué le preocupa, que si eso le molesta, y le dice no, realmente no me molesta porque me da solamente cuando estoy muy activo y realmente no está afectando muchísimo. Me duele mucho, sí, cuando me muevo, pero una vez estoy quieto, logro hacer un descanso, logro dormir, el dolor desaparece, entonces realmente no está siendo molesto para mí. Ahí está dando una interpretación emocional, está dando una justificación emocional que está mediada básicamente pues como por todas las características de la persona y por lo que somos como personas, ¿cierto? Por eso nadie puede interpretar igual, o sea, pueden tener mismas interpretaciones, pero nadie puede interpretar por el otro la experiencia dolorosa. Y aquí es donde abrimos y ampliamos un poquito como esas significados que le damos y qué tanto nos afecta el dolor. Entonces ya tenemos dos cosas: un dolor, una causa física que está generando una situación que llamamos síntoma o molestia, y que tiene dos componentes. Una es qué está pasando, qué está presente, y la otra es cómo la está interpretando esa persona que la está viviendo y que la está sintiendo. Por ejemplo, uno podrá tener, por ejemplo, las circunstancias de una madre que está en trabajo de parto, ¿cierto? O sea, nadie niega que las contracciones dolorosas son intensas, que son fuertes, que generan fatiga, pero si bien muy posiblemente la madre, a pesar de que está agotada, tiene pues como ese segundo momento que es como ese alivio de dolor físico una vez tiene a su bebé pues luego de tanto esfuerzo, ¿cierto? Entonces hay una interpretación de que tiene que ser doloroso, pero que el resultado final pues me va a complacer, voy a tener un beneficio. Entonces obviamente la interpretación va a ser muy importante y va a ser foco
de atención en el énfasis del acompañamiento en cuidado paliativo. Yo espero que hasta ahora pues me vayan siguiendo y vayamos entendiendo pues hacia dónde vamos. Alguna persona podrá entender, por ejemplo, y decir, yo sé que tengo mucho dolor, pero realmente se me controla fácilmente o no me molesta tanto porque no he tenido un cambio o una modificación grande en mi persona o en mi entorno. Y hablamos del entorno, es ese relacionamiento de esa persona, o sea, ya esa relación que tiene esa persona, sea con su entorno cercano o con su entorno social, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de que el paciente puede decir, por ejemplo, tener un dolor muy severo, pero que realmente está permitiendo que él vaya a sus actividades de gimnasia, que eran las que tenía programadas. No está afectando una actividad y para él eso considera que no hay una modificación del entorno. O que el dolor sea percibido como no muy alto, pero que la situación no está permitiendo que vaya a la gimnasia porque como el dolor se empeora con la actividad, le está haciendo modificación del entorno. Cambia el entorno cuando tenemos necesidades especiales de cuidado, cuando las personas que están a nuestro alrededor tienen que cambiar horarios, tienen que cambiar destinación de recursos económicos, tienen que reorganizarse, tienen que plantear otras modificaciones y nos saca del entorno cuando se presenta esto tan abrupto que es pues el cambio de la cotidianidad, que es parte como de la enfermedad, ¿cierto? Entonces es lo que hablamos de las situaciones del entorno y cómo vamos viendo que a pesar de que todos habíamos experimentado y partimos de la misma experiencia que habíamos hablado, que era muy común para todos, no todos hemos tenido pues dolor, lo hemos experimentado por una situación pues tan grave o tan severa como una enfermedad crónica debilitante o grave, pero sí podemos ir valorando que todos hemos tenido este recorrido de manera diferente, ¿cierto? Adicionalmente vamos sumando a que si a raíz de esa situación que identificamos o que estamos comentando con en nuestro momento de consulta, sea el dolor, sea la náusea, sea el ahogo, si adicionalmente necesitamos cuidados especiales o cuidados que modifiquen eso, ya estamos modificando otra esfera de nuestra vida, ¿cierto? Es decir, no solamente tengo dolor, si yo no me tomo el medicamento a ciertas horas, yo antes no me tenía que tomar un medicamento, pero ahora me tengo que tomar un medicamento y eso implica estar pendiente de horarios, estar pendiente de que si me lo tome, de qué tanto efecto me hace, que adicionalmente necesito que otra persona esté acompañándome, que otra persona esté vigilando mis necesidades, que antes solamente tenía que estar pendiente de la alimentación, y ahora tengo que estar pendiente no solamente de la alimentación o los cuidados básicos que todos tenemos, que es alimentarnos, dormir, estar cuidados en lo básico, sino que adicionalmente necesito una alimentación especial X porque la condición de salud me implica comer de esta manera o al contrario, pues restringir otras necesidades y entonces eso ya va haciendo lo que nosotros llamamos necesidades de cuidado. Van desde la alimentación, desde las necesidades de acompañar en higiene, de proveer medicamentos, de hacer cuidados especiales a dispositivos, por ejemplo, hacer curaciones. Entonces, todo esto vamos ampliando, lo que partía de una experiencia que parecía ser física, la vamos ampliando y vamos llegando a lo que yo digo que es la suma de todo y que no es solamente un aspecto de la vida, sino que es la vivencia situacional de la experiencia y de lo que está haciendo. Yo tengo entonces una enfermedad que me está generando unas necesidades y unas molestias que a la que yo le hago una interpretación que parte de lo que yo como persona tengo, siento, he aprendido, puedo escuchar lo que nos decía ahorita Virgelina, que era esto me ayuda a entender, eso es la interpretación emocional, hay una modificación del entorno, de mi cotidianidad y de mis circunstancias particulares, hay unas necesidades que se suman, que no estaban previamente y todo eso me hace pensar en todo lo que esto significa en mi vida, lo que aporta, lo que resta o lo que me hace plantearme dentro de la situación, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la valoración integral de una necesidad en cuidados paliativos. Entonces, lo que hace el médico en cuidados paliativos en ese primer momento, en ese primer acercamiento, es preguntarnos por cada una y a cada uno de esos que listamos ahorita de síntomas o de molestias, hacerle todo este análisis junto con quién, con la persona, porque finalmente es él el que nos va a hacer, ¿cierto? Entonces lo que hacemos posteriormente, una vez digamos que identificamos, es tratar de identificar cada uno de esos aspectos, darles objetividad, plantearlos
expresarlos, permitir, y aquí el foco y el centro es realmente la persona. Aquí ponemos en el, digamos que antes, en la diapositiva previa, era muy direccionando, tienes dolor, tienes náuseas, qué pasa cuando haces esto, qué te lo empeora, qué te lo mejora. Aquí el momento, el centro y el que va direccionando y el que va dando todo el énfasis es el paciente, ¿cierto? Él es el que nos va diciendo qué sucede con mi vida, con esto que pasa, ¿cierto? Yo qué veo en mi vida, qué me está generando, qué me produce. Aquí vamos haciendo entonces la valoración para poder ir definiendo planes. Listo, yo necesito ampliar con exámenes de laboratorio, yo necesito imágenes, necesito la colaboración de otra especialidad, necesito hacer un examen físico y voy a plantear que según lo que me cuentas, vamos a definir si hay necesidad de un tratamiento para mejorar esa molestia a cada uno de esos síntomas y en general haciendo, ¿cierto? ¿Quién participa en cada una de estas valoraciones? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Aquí hablamos mucho de la entrevista, de la escucha, de hacer preguntas dirigidas, de valorar las expectativas, ¿cierto? Yo podría decir que mi expectativa no es quitarme el dolor, pero que yo pudiera ser funcional para poder ir a la gimnasia como hacíamos el ejemplo previamente, ¿cierto? Entonces esa es mi expectativa. Entiendo que mi enfermedad pueda tener dolor, pero mi expectativa posiblemente es que, por ejemplo, hayan periodos libres de dolor y que cuando aparezca el dolor no fuera tan intenso, ¿cierto? Que no me limitara las actividades y el relacionamiento con las personas. En la modificación del entorno, yo debo evaluar cómo está ese soporte, cómo está esa comunidad, y aquí abrimos un poquito a eso que hablábamos en la invitación que hacíamos del taller del día de hoy, cómo todos somos parte del programa, ¿cierto? Y aquí ampliamos algo que es muy importante, que es lo que nosotros llamamos la comunidad. No solamente nuestro entorno es nuestra familia, que como humanos y como seres sociables estamos desarrollados una familia y la familia se ha constituido para hacer como ese primer momento de cuidado y de acompañamiento, pero como sociedad estamos ligados y entrelazados a una comunidad y muchas veces tenemos que extender ese soporte y ese acompañamiento a externos y pasa muchas veces que uno dice, no, es que si no tengo familiar que me cuide, pues estoy muy limitado o estoy muy solo. Una de las tareas aquí en las necesidades es tratar de identificar entonces el resto de la sociedad, el resto de las entidades voluntarias, de las entidades de apoyo, cómo nos involucramos en ese cuidado, ¿cierto? O sea, qué expectativas y qué necesidades tenemos desde acá. En las necesidades de cuidado lo hablábamos básicamente en proveer ese cuidado, que ese cuidado sea efectivo. O sea, si una persona necesita una curación dentro de su proceso para poder estar en mejores condiciones, deberíamos proveer ese cuidado. Necesitamos educar, eso, entender las situaciones nos dan norte y nos ayudan a indicar. Muchos de nosotros ya acostumbramos a no salir, así sepamos cómo está el camino, ver aplicaciones de rutas para poder saber cuál es el camino más fácil, cómo puedo llegar más fácil, ¿cierto? Y esto, la educación hace eso, ¿cierto? Yo puede que no cambie el direccionamiento y el desenlace que voy a tener en cuanto a mi situación de salud, pero posiblemente entendiéndolo, aprendiendo sobre eso, no es lo mismo cuidar en cama, por ejemplo, sin saber hacer cuidados en cama, que cuando uno tenía alguna instrucción y uno se siente más empoderado, se siente más seguro y más capaz de hacerlo, ¿cierto? O sabe por lo menos cómo resolver situaciones de duda o situaciones cuando se van presentando. Y otro foco importante de las necesidades de cuidado es la prevención. El cuidado paliativo no solamente controla como apagando el incendio del síntoma que ya está, sino que dentro de esa conversación que hacemos y dentro de ese conocimiento que abarcamos de cuáles son las causas por las que la persona está enferma, tratamos de hacer prevención. Y prevenir es identificar que posiblemente si hay una enfermedad pulmonar se pueda dar en algún momento síntomas pulmonares, ¿cierto? Puede haber tos, puede haber ahogo, puede haber sangrados y yo debo, dentro de la información, informar a mi paciente, tener en mi plan presupuestado a futuro que posiblemente va a necesitar medicamentos para prevenir y hacer modificación. No es lo mismo que yo, por ejemplo, en un paciente que ya tenemos en cuidado en cama, que yo haga los cuidados de la piel y haga la prevención de las lesiones de la piel a precisamente estar haciendo una curación porque no pudimos tener esa prevención y no se pudo dar anticipadamente la situación. Y en la evidencia situacional, lo que nosotros llamamos como la experiencia espiritual da respuesta
o trato de identificar qué sucede en mi vida con esto que pasa. En cuidados paliativos tratamos de estimular mucho que se integre esto a la reflexión que hacen cada persona de lo que está pasando y tratar de entender, y por eso traíamos al principio a esos filósofos que nos hacían pensar en que lo que está pasando en el momento no es un paréntesis en la vida, es la vida misma, no es como quisiéramos que estuviera, no es como hubiéramos planeado que fuera, pero posiblemente esta es mi vida en este momento, ¿cierto? Y pensar muy posiblemente con lo que tengo, qué pudiera pasar en el futuro, qué va a pasar conmigo si se dieran las cosas como las pensó que pues se puedan dar, o en el caso tal de que no sucedan como posiblemente esperaría o quisiera que se dieran, cómo voy a actuar, quién voy a ser yo. Y una cosa muy importante es que la persona en procesos de enfermedad a veces se nos desvincula de su misma persona, ¿cierto? Termina siendo una persona que asiste a tratamientos, que se da tratamientos, que asiste a consultas médicas, pero ella misma pierde su eje y ella misma se va identificando, o muchas veces es cuando volveré a ser la persona que fui cuando pase esto, cuando me hagan el tratamiento, cuando logre superar esto, ¿cierto? Entonces, las preguntas para esa persona es, volvamos a centrarnos, volvamos a resignificarnos, a no perder sentido de vida, que esa persona sepa que sigue siendo valiosa independientemente de que enfermó, no sigue siendo una persona menos valiosa que otra persona que está sana, y que todo esto, pues muy seguramente, si yo no logro hacer una valoración completa y un manejo completo de cada una de estas situaciones, pues no voy a lograr impacto y no voy a tener esos buenos resultados, o por lo menos reducir el sufrimiento o lo que pueda venir secundario a esto, ¿cierto? Entonces, yo necesito que todo esté identificado, que el paciente lo integre en sus valoraciones, que no sea para él, por ejemplo, muy extraño que le estén preguntando cómo te estás sintiendo, qué experiencia espiritual estás utilizando para poder vivir esta situación que estás viviendo, porque va a ser parte de esto. ¿Por qué? Porque si yo solamente tengo en cuenta esta experiencia física, en el caso, por ejemplo, que estamos haciendo el ejemplo del dolor, si yo tengo un dolor que para mí como profesional de la salud está explicado porque hay una compresión o porque se está lastimando un órgano, pero no es tan significativo para generar un dolor, posiblemente yo tenga que evaluar otras situaciones y posiblemente me vaya a lo situacional o a la interpretación emocional y haya generación de sufrimiento en ese paciente, y posiblemente yo no necesite tener que sumar muchos medicamentos ni dosis muy altas, porque posiblemente no voy a tener efecto ni va a tener foco en el manejo si no logro impactar en esas otras situaciones. ¿Listo? Entonces, es por eso que el programa y el acompañamiento en cuidado paliativo debe tener en cuenta esto. Pero aquí vemos un profesional de la salud, pero no necesariamente es un médico. El profesional que nos acompaña o que hace las veces como de ese otro al lado de la persona enferma, puede venir desde el área de la psicología, desde el trabajo social, desde la enfermería, y expertos en asesoría espiritual y acompañamiento de personas en procesos de enfermedad y fragilidad. Entonces es muy importante porque también es como los aprendizajes grandes, y volvemos al símil, por ejemplo, del control prenatal. Las mujeres embarazadas, pues no todas se comportan iguales, algunas son de alto riesgo, algunas son de bajo riesgo, pero muy posiblemente todas sí tienen unos básicos necesarios para poder llegar a un final de embarazo muy bien, y eso mismo consideramos en el acompañamiento en cuidado paliativo, que uno debe tener unos mínimos y que a veces es necesario sumar también la experticia de otros profesionales, ¿cierto? Y cada uno va a aportar. ¿Qué hacemos entonces una vez cada uno de esos profesionales, que digamos que es responsable de cada una de esas áreas, pero todos somos corresponsables del resultado del manejo? Lo que hacemos es que juntos nos sentamos a definir cuál es el plan de manejo, y volvemos al ejemplo anterior. Si yo tengo un paciente que el dolor severo y esa carita tan triste y tan llena de dolor que me había calificado al inicio, no me es explicada, por ejemplo, por una situación física, muy posiblemente el asesor espiritual, el psicólogo, el trabajador social o la enfermera posiblemente tengan explicación y digan, en las valoraciones y los encuentros que yo he tenido con ese paciente, he identificado que hay alto sufrimiento, que hay afectación del bienestar, que hay falta de recursos emocionales, porque viene no solamente una enfermedad, sino que hay situaciones en el entorno que son de menoscabo económico, de abandono social, de no encontrar relacionamiento que le ayude a sobrellevar la situación, que no hay apoyo emocional. Entonces empezamos a trabajar
juntos para poder definir en cada uno de esos hallazgos que hemos tenido en el paciente, en conjunto, a definir cuál es el plan de abordaje y de acompañamiento. Entonces, aquí hacemos una pausa y comentamos que una de las momentos más importantes del acompañamiento en cuidados paliativos es la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad o la multidisciplinaridad. En nuestro caso, empezamos desde una valoración donde cada uno de ellos es capaz y tiene las habilidades de ir relacionándose también con los otros, las otras esferas. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz o no soy sensible al, por ejemplo, en una valoración de psicología, ver que un paciente tiene desconfort sentado y no se logra tener tranquilidad estando sentado porque al apoyarse se sienta en el punto doloroso, pues yo no voy a lograr una entrevista o no voy a lograr que ese paciente avance en esas necesidades emocionales que tiene, ¿cierto? Y así cada uno de ellos. Entonces la valoración de cada uno es muy importante. Lo otro que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ser muy conscientes es también adicionalmente que cada uno va a aportar al plan de manejo y que aquí en algunas ocasiones vamos a utilizar no solamente a este equipo que llamamos como equipo básico, sino que van a estar también los médicos tratantes, vamos a necesitar también apoyo de esas entidades que decíamos externas para el apoyo del entorno social, ¿cierto? Y juntos lo que vamos a desarrollar es lo que llamamos un plan. Y juntos, cuando hablamos juntos, es paciente y equipo de acompañamiento, porque recuerden que en el momento centramos como todas esas atenciones en escucharlas y en identificarlas. No es lo mismo que yo logre que el paciente esté cero de dolor, pero su foco de interés era que se sentía solo porque su familia no lograba acompañarlo como él consideraba, ¿cierto? Entonces ese plan lo hacemos juntos y buscamos que sean resultados que por lo menos amortiguen o disminuyan la carga de sufrimiento, los malos resultados, prevenir lo que podíamos prevenir, controlar lo que podíamos controlar para poder que el curso sea lo menos angustiante y lo menos sufriente posible, ¿cierto? Y aquí hablo, pues sí, es que digamos que es como el foco y el centro del encuentro del día de hoy, es que es un compromiso que logramos juntos, ¿cierto? Aquí no es solamente que el médico dé el mejor tratamiento o dé el mejor medicamento, es que todas las como decíamos ahorita en el ejemplo del sistema de transportes, pues si yo necesito transbordar a un bus, yo necesito que el bus esté disponible, ¿cierto? Yo puedo llegar muy bien a la estación, puntual, tener la posibilidad de transbordar, pero si no está disponible, pues yo pierdo esa oportunidad. Entonces, por eso, en este árbol, que me gusta mucho, la imagen que se forma como un árbol, porque todos somos unas ramas y todos somos piezas, se deben encajar. Entonces, si por ejemplo el paciente no logra manifestar sus emociones, sus sentimientos, si esto está afectando la valoración que tiene física o la interpretación física de cómo está haciendo el dolor, pues muy posiblemente nos vamos a quedar cortos o vamos a sobremencionar tratamientos o al contrario nos vamos a quedar escasos en esos. Si no logramos articular con los entes sociales, con en nuestro caso los aseguradores, que también son parte importante del acompañamiento en cuidado paliativo, y si ellos no logran identificar que su población es subsidiaria a cuidados paliativos y no nos hacen llegar al programa de cuidados paliativos, pues nos vamos a quedar con pacientes que necesitan cuidado paliativo sin llegar al cuidado paliativo. Si a veces nuestras propias resistencias personales, no, yo no era de cuidados paliativos porque a mí me dijeron que yo iba a una enfermedad que es crónica, pero yo no me voy a morir, entonces no voy a ir a cuidados paliativos porque no he entendido y no he trascendido la definición del cuidado paliativo a ese acompañamiento, ¿cierto? No quiere decir que todas las enfermedades crónicas necesiten el acompañamiento de cuidado paliativo, pero sí hay situaciones en las que la fragilidad y la suma de enfermedades o compromiso de la persona pueda beneficiarse del cuidado paliativo. Entonces, esta imagen quiero que es con la que se queden. Listo. Y ya pues entonces finalmente, para ir como cerrando, presentarles como tal el programa de cuidados paliativos de Incodol. Pues obviamente nuestros pacientes ya conocen, pero obviamente es importante que conozcamos como toda esa, todo lo que integra y para los pacientes nuevos o los familiares que llegan, pues conocerlo como es, ¿cierto? El programa de cuidados paliativos para nosotros es un modelo que desarrollamos con foco en la población que es ambulatoria. La población ambulatoria son esos pacientes que no están ni hospitalizados ni están en cuidado exclusivo en el domicilio. ¿Por qué? Porque
identificamos que era la población más grande en cuidados paliativos, ¿cierto? Aunque hay un gran número de pacientes que ya están en domicilio, pues cuando me hacen el diagnóstico, empiezo a tener tratamientos, a tener manejos, la mayoría de los pacientes están en ese ámbito que llamamos ambulatorio, que son las de la consulta, y por eso centramos como el acompañamiento de esos pacientes, y porque la otra invitación es que el cuidado paliativo sea de manera temprana y que sea oportuna. Pues obviamente hay muchos pacientes que llegan al cuidado paliativo una vez ya han recibido varios tratamientos o realmente llega pues el final de vida, pero la idea es que uno pueda acompañar, porque como vimos en las diapositivas anteriores y hablamos anteriormente, pues hay muchas situaciones que deberían trabajarse, tratarse y permitirse mucho antes de que la condición posiblemente esté agravada o esté más compleja, y la idea era prevenir que no llegáramos a esa situación, y eso se hace pues con un paciente que está de manera pues ambulatoria. No quiere decir que no acompañemos a pacientes en domicilio, hacemos soporte a los equipos que lo hacen domiciliariamente, y hacemos un acompañamiento hospitalario, que son atenciones de corta estancia en la clínica, en el instituto, para situaciones puntuales y controlar síntomas para retornar rápidamente al domicilio, o pacientes que venían siendo atendidos en hospitales de mayor complejidad para ser atendidos y dimensionados pues en la atención en cuidado paliativo exclusivo. El foco de atención básicamente es el área de las personas del área metropolitana de Medellín y sus alrededores, principalmente pues porque ese es el área de cobertura del instituto, pero pues a través de las posibilidades que nos da pues la telemedicina y las dificultades a veces en el acceso al cuidado paliativo, tenemos pacientes de otras áreas a través de telemedicina y de otras áreas con las que hemos hecho empalmes con prestadores del servicio en otros municipios de Antioquia y otras ciudades de Colombia. Y además, pues hacemos prestación de servicio, acompañamos pues otros niveles de prestación de salud, lo que les contaba ahorita, que es tratar de identificar cuál es el lugar de mejor atención de los pacientes. Una vez dice, bueno, voy a llevar a mi paciente que tiene mucho dolor, que tiene mucha dificultad en el control de esos síntomas a tal hospital, que es un hospital de alta complejidad, pero resulta que el síntoma posiblemente bien abordado o enfocado, posiblemente pudo haber sido manejado en el domicilio sin tener que direccionarse y hacer pues esa salida desde del domicilio. O al contrario, pacientes que están en domicilio, que ya hemos avanzado en tratamientos y que vemos la necesidad de o recursos o necesidades de ampliar la especialización y la especificidad del tratamiento, pasarlos a unidades hospitalarias, por ejemplo, ¿cierto? Que es lo que decíamos. Rápidamente, pues les cuento que nosotros dentro del programa de cuidados paliativos tenemos un marco y un entorno en el que nos movemos en los derechos humanos como un valor fundamental. Estamos también regidos por una normatividad nacional que afortunadamente se ha movilizado en los últimos años, también construyendo guías y referencias pues para que todos los que hacemos cuidado paliativo, para que todos los pacientes tengan el abordaje, el control de los síntomas muy homogéneo, muy estandarizado y de calidad para todos. Y todo esto lo condensamos en un documento que se llama el manual del programa, que es donde consolidamos como todas las acciones de los profesionales del equipo, los servicios, las tareas y todo lo que corresponde pues a lo que es el programa en sí. Listo. Como habíamos hablado, o sea, la atención en cuidados paliativos se brinda por un equipo. Incluimos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, consejero espiritual, todos con formación en cuidados paliativos específicamente como especialidad. Y además, pues hemos hecho un gran esfuerzo para que se conecte no solamente la gestión asistencial o la atención del paciente con todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo de gestión para que ese paciente tenga esas atenciones administrativas, que era lo que les hablaba hace un momento, de que si no llegamos a tener toda esta ruta de un ordenamiento, de un direccionamiento, de que alguien identifique que el paciente tiene cuidados paliativos, pues no nos va a llegar, y todo eso lo hacemos a través de un acompañamiento administrativo. El modelo se centra en el paciente y la familia. Como les mencionaba, pues yo creo que es necesario que todos participemos para que se pueda dar un buen resultado. Aquí haciendo pues como un énfasis en lo que hablábamos de quiénes son esas personas que se benefician o que incluimos
En un programa de cuidados paliativos están las personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar, las enfermedades neurológicas, las patologías oncológicas, que son las que tenemos como más referenciadas para el cuidado paliativo. Obviamente todas dentro de unos criterios que están definidos para cada grupo de enfermedades y que genera importante menoscabo en su salud, requiriendo este enfoque de cuidado paliativo. Para nosotros siempre es importante respetar la voluntad del paciente en todas las fases de la atención. Lo veíamos en ese momento en que le dábamos voz al paciente a decir, nos centramos en tus necesidades y establecemos un plan de cuidado y acompañamiento que se centre en lo que crees, buscando siempre informar de forma amplia, completa, establecer planes de decisión y voluntades convenidas. ¿Por qué lo decimos convenidas? Porque la mejor manera de tomar decisiones es estar informado. Si yo no tengo información sobre las posibilidades de si tomo el camino A o el camino B, pues no sabré si estoy tomando la decisión correcta o no. Y adicionalmente, evitar tratamientos inadecuados o que no sean pertinentes para las condiciones de salud, o al contrario, que la percepción a veces de los servicios de salud o de la población en general es que cuando se está en cuidados paliativos, pues se hace un abandono o una omisión de los tratamientos y de la atención, con una frase que reconocemos mucho, que es el no hay nada más que hacer, ¿cierto? Pero realmente, pues ya vimos anteriormente que lo que buscamos es, independientemente a la situación, controlar lo mejor posible los síntomas y las molestias. Un momento para hacer énfasis en que adicionalmente, no sé si a alguno de ustedes se les pasó por la cabeza, pero yo creo que mientras hablábamos, siempre que hablábamos de un paciente, de una enfermedad, de un paciente que tiene una enfermedad de corazón, de un paciente que está débil y frágil, posiblemente pensamos en personas mayores y no habíamos pensado en esas personas tan importantes que es la población pediátrica, ¿cierto? Los niños también se nos enferman, también hay condiciones genéticas, enfermedades crónicas, enfermedades que afectan específicamente a la población pediátrica, que requieren de acompañamiento, de cuidado paliativo y se benefician del acompañamiento y cuidado paliativo, como lo habíamos hablado y lo habíamos explicado pues, como previamente en todos. ¿Cómo entran los pacientes al programa de cuidados paliativos? Pues ya lo habíamos hablado, vienen desde el servicio de atención domiciliaria, vienen de consultas de otras entidades, vienen direccionadas por las aseguradoras porque ya han identificado pacientes que se benefician del cuidado paliativo y de otros servicios donde están atendiéndose esos pacientes que son susceptibles al cuidado paliativo. Todos después entonces de hacer una solicitud, se hace una valoración de la consulta del médico paliativista, que era ese primer momento del que hablamos, donde el paciente y el médico se centran a valorar las necesidades. Los servicios son entonces el acompañamiento por médico, por el psicólogo, por el asesor espiritual, por todos estos, adicionalmente a seguimientos telefónicos, hacer acompañamiento en el duelo, hacer valoraciones y hacer encuentros educativos como estos, ¿cierto? Que el objetivo es primero hacer cercanía, que nos conozcamos, que sepamos quién es y que adicionalmente eso que nos queda tan cortico en la consulta, pues tengamos otros espacios inclusive mucho más amenos y mucho más lúdicos, que no son tan estresantes como la consulta, para poder aprender y hacer preguntas, poder resolver dudas. Y adicionalmente, pues también tenemos todos los servicios institucionales que sean pertinentes o necesarios para el paciente. Bueno, yo creo que hasta aquí tenía como la presentación pues inicial del programa. Si quieren, tenemos unos minuticos para resolver unas dudas. Yo creo que pues sería agradecer a todos pues el haber permanecido en la charla. No sé si alguien quiere hacer como de forma final algún comentario. Si no, entonces los quiero dejar entonces así como iniciamos, con una frase de entrada, una frase de salida que creo que va a resumir este encuentro. También es del mismo libro que les mencionaba ahorita, de Máximo Pigliucci, y creo que resume pues como lo que esperamos en el cuidado paliativo. Los que nos rodean no pueden curar nuestra enfermedad o salvarnos de la muerte, pero pueden acompañarnos durante una parte del camino, reconfortándonos antes de que lleguemos allí. Y por supuesto, será mejor terminar el viaje en una casa adecuada y en una cama blanda.
Agradezco a todos el participar el día de hoy. Para nosotros es muy importante saber que ustedes valoran y aprecian estos espacios.